Bien, identidad y género, aportes para la criminología. La sesión de hoy pretende abordar el tema de la perspectiva de género a la hora de estudiar la criminología. Muchas veces los tópicos y estereotipos que funcionan en torno a la mujer vinculado con el ámbito delictivo han venido marcando las ideas desde planteamientos propios de un androcentrismo que determina buena parte de las ideas que tenemos acerca del papel o del rol de la mujer en el ámbito delictivo. Identidad y género en el campo de la criminología. Es importante empezar a romper estos estereotipos, estos tópicos culturales que determinan la idea que tenemos de la mujer asociada al mundo delictivo. Estas ideas, estos estereotipos, estos tópicos han marcado buena parte de la teoría criminológica al respecto hasta bien entrado el siglo XX. Se suponía que las mujeres que caían en prácticas delictivas eran el resultado de ir contra su propia naturaleza, es decir, el patrón que determinaba la conducta delictiva era un patrón androcéntrico, un patrón basado en el hombre, y que la naturaleza femenina estaba ausente de cualquier tipo de tendencia hacia ese tipo de conducta. Evidentemente, estos planteamientos hoy en día están totalmente descartados en la teoría criminológica y en los aportes de la sociología y de la antropología de la desviación. No obstante, la mujer sigue siendo la gran discriminada en el ámbito de la ley, en el ámbito del sistema penitenciario y, en definitiva, está todavía a años luz de las posibilidades que ofrece los sistemas judiciales en relación con el hombre. En definitiva, lo que pretendemos con esta sesión es romper algunos tópicos, algunos estereotipos asociados al papel de la mujer desde planteamientos próximos a la criminología. Miren, hasta bien entrado los años 70 no va a haber un cambio profundo en el paradigma dominante tanto en ciencias sociales como en la criminología respecto al papel o a los papeles asociados a la mujer. Va a ser precisamente en este momento, a partir de la década de los 70, cuando, fruto de una serie de procesos complejos donde intervienen el nacimiento de movimientos feministas, un cambio cultural importante y, sobre todo, una revisión del papel de la mujer en las ciencias criminológicas, cuando se va a dar un gran salto a la hora de entender el papel de la mujer en este terreno. En definitiva, hasta bien entrado el siglo XX, no se asumió una perspectiva de género moderna en el ámbito en el que nos movemos. Hay que tener en cuenta que precisamente la asunción de esta perspectiva de género implica ni más ni menos que conceder que los valores y patrones asociados a hombres y mujeres tienen un carácter cultural, es decir, no son innatos, no son consustanciales por naturaleza, sino que vienen definidos por las pautas culturales que cada sociedad otorga a hombres y mujeres. Bien, pues como decía, hasta muy entrado el siglo XX, este cambio de paradigma no va a estar o no va a ser dominante en el ámbito de las ciencias criminológicas o en el campo de la antropología aplicada a la criminología. ¿Qué implica de facto esta perspectiva de género en criminología? Por una parte, romper esas ideas decimonónicas donde se daba por sentado que la mujer tenía una determinada manera de delinquir en función de su naturaleza. Desde planteamientos propios de la perspectiva de género, vemos cómo esto no es así y responde más bien a los procesos y los patrones culturales dominantes asociados, en este caso, al rol del género femenino. Por otra parte, este cambio en la perspectiva va a ser un planteamiento que pretende romper el modelo androcéntrico dominante, es decir, los patrones que definían la conducta delictiva se basaban fundamentalmente en patrones propios de la dominación masculina. Por último,
pretende comprender las especificidades de género, es decir, las especiales atribuciones que cada sociedad, que cada sistema cultural otorga al género en los aspectos relativos al crimen. Por lo tanto, esta perspectiva de género asociado a la disciplina criminológica va a significar de facto una importante redefinición de los patrones delictivos que tradicionalmente se asumían en torno al género. Se trata, por tanto, de intentar explicar y comprender los patrones delictivos diferenciados en función de los roles de género. Es decir, en qué medida tanto la socialización como las oportunidades abiertas a hombres y a mujeres en un marco social pueden o no promover estilos delictivos diferenciados en función de esos patrones culturales. Estamos, pues, asistiendo al fin de los determinismos biológicos, al fin del paradigma que determinaba o que identificaba la conducta con patrones biológicos, para aproximarnos a una explicación cultural del género, de la conducta delictiva en torno a los roles de género. Bien es cierto que a pesar de este cambio, de esta transformación importante en el terreno en el que nos movemos, en la actualidad, sobre todo alimentado por los medios de comunicación de masas, se siguen estableciendo una serie de clichés y de estereotipos que asocian cierta tipología delictiva a la mujer. La prostitución, la violencia sexual, la mujer, por ejemplo, como arma de guerra, siguen siendo algunos de los contextos o de las categorías delictivas más habituales a la hora de establecer una vinculación entre cultura, género y delincuencia en la sociedad occidental. No obstante, tenemos que ser conscientes de que, a pesar de la relación existente entre los aspectos culturales, el género y la criminalidad, la mujer se encuentra sometida a un doble proceso de discriminación en el ámbito en el que nos movemos. Por una parte, una discriminación por género y, en segundo lugar, también una discriminación asociada a la clase social. Por lo tanto, nos encontramos ante una situación donde tenemos que romper con la tendencia o con los estereotipos que tienden a situar a las mujeres como víctimas pasivas para, de alguna forma, entender cuáles son las estrategias particulares de las mujeres a la hora de abordar los patrones de comportamiento delictivo. Ni más ni menos se trata de romper con los planteamientos propios del discurso biologicista y saber que, de alguna manera, los patrones y pautas de comportamiento asociados a la conducta delictiva, en el caso de hombres y mujeres, están determinados por los valores y la cultura dominante que otorga a cada uno de los géneros según sus principios y según su sistema cultural.